Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Fundamentos de Geometría. En esta ocasión lo que vamos a hacer es vamos a ver cómo construir la gráfica de las funciones trigonométricas cuando el ángulo tome valores que vayan de 0 a pi medios, es decir, de 0 a un ángulo recto. Entonces ya explicamos que vamos a trabajar con radianes porque a la hora de graficar, pues un radian es una unidad, un grado es una unidad, pero no me da lo mismo poner 6.28 unidades para graficar, que sí me cabe en la pantalla de GeoGebra, que poner 360 unidades cuando yo quiera graficar las funciones trigonométricas. Es mucho más bajita, sobre todo por todas las relaciones que vamos a poner si comparo en ese sistema de 1 a 1 la gráfica de la función seno medida en grados, así la comparo con la de radianes, o sea, hay problemas técnicos, así que graficamos y trabajamos con radianes. Además, somos matemáticos, el radian es una unidad de medida que solo depende del círculo, mientras que la de los grados, pues fue una invención hecha por el hombre que está basada en las observaciones astronómicas. Entonces, recuerdo que la sesión pasada hicimos lo siguiente. Dados los valores que obtuvimos usando triángulos especiales asociados al triángulo equilátero, al cuadrado y al pentágono, pues logramos obtener distintos valores para la función seno. Lo que hicimos fue en esta unidad de medida que iba de 0 a pi medios de radian, que es aproximadamente 1.57 unidades, pues graficamos los valores que estábamos obteniendo para el seno de manera aproximada. Entonces, a pi décimos aproximadamente 0.31, para pi sextos 0.5, este sí era exacto, para pi quintos aproximadamente 0.59, para pi cuartos aproximadamente 0.71, para 3 pi décimos aproximadamente 0.81, para pi tercios 1.05, para 2 pi quintos, que 2 pi quintos que es 1.26 en el eje de las X, le asociamos el valor 0.95, ¿ok? Entonces a pi décimos que es 0.31 le asociamos 0.31. A pi sextos que es 0.52 le asociamos 0.5. Entonces aquí si se fijan casi se ve como si fuera recta, pero no lo es. A pi quintos que es 0.63 le asociamos 0.59. A pi cuartos, que es 0.79, le asociamos 0.71. A 3 pi décimos, que es 0.94, le asociamos 0.81, es este punto de aquí. A 2 pi quintos, que es aproximadamente 1.26, le asociamos el valor 0.95 aproximadamente, y a pi medios, que es 1.57, es el único que me falta marcar, pi medios, que es este de aquí, le asociamos el valor exacto 1. Y entonces, si unimos estos puntitos de manera suavecita, pues obtenemos una fracción de nuestra gráfica de la función seno. Entonces aquí estamos marcando 0.25, 0.5 y 1, nuestra unidad horizontal, igual nuestra unidad vertical, y estamos trabajando en un sistema de coordenadas rectangulares, que igual podríamos llamarlo cuadrangulares, porque estoy usando la misma unidad de medida en el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Cuando pasamos a GeoGebra, dijimos, bueno, si tomo cualquier ángulo
de manera que la hipotenusa sea una unidad, entonces el seno del ángulo alfa queda marcado por la altura, mientras que en el eje de las abscisas vamos a graficar el valor del ángulo medido en radianes. Y entonces aquí nos estaría dando, si mido aquí en radianes esta unidad, esta sería la unidad medida en radianes. Vamos a poner el valor, no quiero el nombre, quiero el valor, pues estaría dentro del plano en el punto 0.94 que me representa los radianes y altura 0, ya que estoy en el eje de las abscisas. Y para las ordenadas le asocio la altura, entonces para marcarlo, pues tomo la perpendicular que pasa por B al eje de las ordenadas y el punto donde se crucen estas dos perpendiculares corresponde al punto alfa, seno de alfa. Y dijimos, si movemos el punto B, conservando la hipotenusa 1, esto nos está describiendo un punto en la gráfica de la función seno. Entonces vamos a decir, quiero el lugar geométrico de este punto. ¿Y qué voy a mover? Pues voy a mover el punto B. Ah, no me lo marcó. Entonces, cuando muevo B, déjenme volver a seleccionar lugar geométrico de este punto cuando muevo este otro. Y entonces, esta curva que nos quedó dibujada, vamos a ponerle en el color en que pusimos la representación del seno, corresponde a la gráfica de la función seno. Y entonces aquí es donde podemos indicar los valores que habíamos obtenido en esta unidad de medida. Y bueno, el coseno, si la hipotenusa es 1, sabemos que queda representado por la anchura del triángulo rectángulo. Dices, chispas, pero te quedó acostado. ¿Cómo le haces para representar el punto alfa, coseno de alfa? Bueno, entonces para eso vamos a tomar la línea recta y igual a x. Entonces las alturas y las anchuras son exactamente las mismas. Y por el punto que me representa la coordenada, la abscisa del B, que es el vértice que me está limitando el ángulo alfa, entonces aquí trazamos una perpendicular, o sea, simplemente extendemos esta línea recta roja que habíamos llamado BC y nos fijamos en dónde intersecta a la línea y igual a x. Por este punto trazamos esta perpendicular que se ve aquí muy suavecita. Por este punto trazamos esta perpendicular y donde esta perpendicular corte la línea recta x igual a alfa, obtenemos, por este punto de corte, obtenemos el punto alfa coseno de alfa. Entonces vamos a indicar quién es este punto. Nos vamos a básico en nuestro GeoGebra y aquí le pedimos que nos ponga el punto alfa coseno de alfa. Vamos a ver, ya saben que me falla para atinarle, pero ponemos alfa, coma, coseno de alfa. Y nos regresamos a ver qué escribí. En efecto, si escribí alfa coseno de alfa, como quiero las coordenadas del punto, entonces ponemos aquí alfa, abrí el paréntesis, coseno de alfa, tengo que cerrar el paréntesis y entonces aquí ya pusimos el rótulo
y lo que quiero que aparezca es el rótulo con el valor. Y entonces aquí ya me está diciendo alfa coseno de alfa, y como las anchuras las estoy representando aquí con esta línea horizontal en color azul, pues este punto lo voy a querer también en color azul, ¿ok? Para indicar que estoy tomando la base del triángulo. Noten que cuando yo hago variar el ángulo alfa, este punto también está variando. Entonces yo le puedo pedir, pues a ver, nada más déjenme hacer más ancho esto. Para hacer más ancho un segmento, lo seleccionan, aquí en estilo, simplemente le dicen, oye, lo quiero más grueso. Ya lo hicimos más grueso. Entonces aquí ya se ve el segmento azul en grueso. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues igual que antes le digo, dame el lugar geométrico, porque ya quiero que se quede fijo, de este punto, cuando muevo el ángulo, es decir, cuando deslizo B a lo largo del arco de círculo unitario, que va de el punto 1, 0 al punto 0, 1. Entonces, fíjense que me está saliendo esta curva. Entonces, vamos a ponerle también un poquito más gorda y en color azul. ¿Sí? Entonces, si yo muevo el punto B a lo largo de este arco de círculo, fíjense que ya estamos describiendo cómo es el comportamiento de la gráfica de la función coseno. Entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que conforme aumenta el ángulo, el valor del coseno disminuye. Cuando el ángulo se aproxima a un recto, el valor del coseno se aproxima a 0. Cuando el ángulo se aproxima a 0, el valor del coseno se aproxima a 1. Por tal razón definimos coseno de 0 como 1 y coseno de un recto como seno. Entonces la función, decimos en este caso que es decreciente, puesto que si un valor es menor que otro, en la imagen del punto menor es mayor que la imagen del valor mayor. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo decreciente. Entonces una resbaladilla que baja. Entonces una función decreciente. Entonces ya tenemos las funciones seno y coseno. Y si tenemos las funciones seno y coseno, pues podemos graficar todas nuestras demás funciones. Entonces, si regresamos, entonces ya teníamos la función seno. Vimos ahora que la función seno era creciente. Vimos que era cóncava hacia abajo. La función coseno, entre más aumenta el valor en el dominio, el del contradominio disminuye, por ende es decreciente y sigue siendo cóncava hacia abajo. Y nos preguntamos ahora, ¿y cómo se ven las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante? Como ya tenemos los valores de seno y coseno, pues en base a eso podemos trabajar con las funciones tangente y cotangente, graficando primero unos valores y luego aproximando la gráfica con esos valores, o bien nos podemos ir a GeoGebra y ver que en efecto la forma coincide, o sea que no voy a tener por ahí ni picos ni cosas raras. Vamos a tener este crecimiento o este decrecimiento suavecito como lo estamos viendo en nuestras figuras. Después tendríamos que mostrar que son suaves, pero en fin, vamos a ver. Entonces, si consideramos la función tangente como seno del ángulo sobre coseno del ángulo dado,
Pues el seno de 0 lo habíamos definido como 0, el coseno de 0 lo habíamos definido como 1, entonces este cociente está bien definido y nos da 0. Pi décimos, que es 0.32, tomamos el valor de seno de pi décimos sobre coseno de pi décimos, simplificamos, nos da 0.31. Pi sextos, que es aproximadamente 0.52, al dividir seno de pi décimos de pi sextos sobre coseno de pi sextos nos da 0.58. Si tomamos el valor pi quintos, que es aproximadamente 0.63, al tomar seno de pi quintos sobre coseno de pi quintos, nos dio 0.73. Al tomar pi cuartos, obtenemos 1 porque seno de pi cuartos y coseno de pi cuartos coinciden. Al tomar el valor 3 pi décimos nos da 1.38. En pi tercios nos da 1.05, que es 1.05 nos da la tangente de pi décimos, 1.73. Al tomar 2 pi quintos, que es aproximadamente 1.26, es 3.08. Y conforme nos vamos aproximando al ángulo recto, el coseno va tendiendo a 0 y el seno se va aproximando a 1. Entonces vamos a ver que en efecto esto tiende a infinito, por lo que x igual a pi medios es una asíntota horizontal. Entonces si grafico estos puntos y ya graficamos esos puntos conforme los fuimos describiendo uno a uno e hicimos esta unión, pues estamos viendo que surge una asíntota vertical en la recta x igual a pi medios, ¿sí? Y eso es porque en pi medios la función coseno vale 0, no está definida, tangente en pi medios no está definida. Pero lo que sí podemos ver, y vamos a hacerlo con GeoGebra, es que crece indefinidamente, es decir, tiende a infinito, que es lo que llamamos una asíntota vertical. Entonces regresemos a GeoGebra. Entonces aquí ya tenemos el valor del seno, que es la altura para este ángulo alfa. Tenemos el valor del coseno y queremos obtener ahora el valor de la tangente. Tangente es el valor del seno sobre el valor del coseno. ¿Y cómo podemos obtener este? Entonces, ya que seno de alfa sobre coseno de alfa nos da la tangente, pues dijimos, si el cateto adyacente vale 1, la tangente es el valor del cateto opuesto. Pero siempre puedo tomar un triángulo semejante a este azul, rojo y verde, que tenga como base 1. ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a prolongar la recta que pasa por el punto A y el punto B, y vamos a intersecarla con la recta x igual a 1. Y entonces, en este punto de intersección que nos estamos fijando, si consideramos ahora el segmento que va de este punto, vamos a ponerle nombre para esta figura. Se llama K. Entonces vamos a decir que quiero este nombre visible. Entonces ahora el segmento que va de este punto, que es el 1, 0, que es el punto D, pues sucede que DK es el valor que estaría asumiendo nuestra tangente. Entonces empezamos en D y terminamos en K, y este segmento de K vamos a ponerlo en algún color, azul, rojo, verde. Vamos a ponerlo aquí en magenta, que se distinga bien. Vamos a hacerlo gordito para que se distinga mejor.
Y entonces yo al ángulo alfa le quiero asociar esta altura. ¿Qué hacemos? Pues simplemente trazamos la perpendicular por este punto al eje de las ordenadas y nos fijamos en dónde está cortando a la recta que nos está dando el ángulo. La recta que nos está dando el ángulo es esta de aquí. Entonces tenemos que fijarnos en este punto de intersección. Entonces a este punto, déjenme hacerlo más gordito. Y déjenme ponerlo también en este color. Entonces este punto corresponde en la gráfica al punto de coordenadas alfa, coma, tangente de alfa. Así lo escribí. Puse malos paréntesis. Paréntesis mal balanceados. Me marcaría eso. Entonces alfa, tangente de alfa. Y tengo que cerrar mi paréntesis. Y ahora le digo que me dé el rótulo y el valor. Entonces fíjense que tanto seno, los puntos alfa, seno de alfa, alfa, coseno de alfa y alfa, tangente de alfa, su primer coordenada coincide, no así la segunda. Conforme estamos haciendo variar el ángulo alfa, fíjense ustedes que conforme estamos acercándonos al ángulo recto, la tangente va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Cuando estamos en el ángulo recto, la recta que está ahorita en color magenta o rosa mexicano y el eje de las ordenadas son rectas paralelas, pero el crecimiento fue indefinido. Entonces ahora, pues toma, estoy marcando mal el punto K, ya sí está bien marcado. Este punto es el punto que corresponde a la gráfica de la tangente. Entonces, vamos a decirle, nos vamos aquí al lugar geométrico, que quiero que me haga el lugar geométrico que obtengo cuando ese punto se mueve cada vez que yo muevo el punto B, es decir, cada vez que yo aumento o disminuyo el ángulo. Entonces fíjense que ahora nos está quedando esta gráfica en color, ¿qué color dije que era este? Ya se me olvidó. Magenta creo, o rosa mexicano, no me acuerdo, ¿sí? Pero entonces aquí ya tenemos la gráfica de la función tangente. Vamos a ponerla más gordita. Entonces ya tenemos las gráficas de la función seno, coseno y tangente para valores del ángulo entre 0 y pi medios. Entonces aquí ya vimos cuál es este comportamiento. Yo le puedo decir a GeoGebra, aléjate un poco porque quiero ver más detalles de la gráfica de la función tangente. Entonces fíjense ustedes cómo esta color magenta crece, crece, crece y sigue creciendo. Entonces es una función, bueno, ya sabemos que es una función creciente, tiene este comportamiento conforme aumenta el valor del ángulo, el valor de la tangente va aumentando, la función es creciente, pero fíjense que esta ya no es cóncava, es convexa. Cambió su tipo de curvatura. ¿Ok? Entonces esta es una gráfica de una función convexa, es decir, si tomo dos puntos en el epígrafo, dijimos que el epígrafo era la zona de arriba de la gráfica, el segmento de recta que los une queda totalmente contenido
en el epígrafo la región arriba de la gráfica. Epi sobre, ¿sí? Por eso decimos epimorfismos o suprayectivas es sobre. ¿Ok? Entonces esta es una función convexa, estrictamente creciente, no está definida en pi medios y en x igual a pi medios. Vamos a poner aquí la recta x igual a pi medios. Márcate pi. Tenemos esta línea recta que no es parte de la gráfica. Esta línea recta, vamos a ponerla con puntitos, no es parte de la gráfica. Para que sea función necesitamos que a cada elemento del dominio le asocie un único elemento del contradominio. Entonces, esta no está contenida como parte de nuestra gráfica. ¿Ok? Entonces, aquí la dejamos. ¿Tac? Y entonces aquí ponemos asíntota de la función tangente en rótulo. Y le digo que quiero que me muestre el rótulo. Entonces, esta de aquí, vamos a cambiarle el color para que se distinga. Un rosita clarito para que me recuerde al color magenta. Esa es una asíntota de la gráfica de la tangente. Y estos otros, como solo fueron líneas auxiliares, pues si las quiero en un color grisecito claro, más claro. Aquí y aquí. Y no los quiero continuos, los quiero punteados, porque solamente me están haciendo una indicación de dónde se deben cortar esas rectas para obtener un punto en la gráfica de la función. Entonces ya tenemos seno, coseno, tangente. La cotangente es coseno sobre seno del ángulo. Entonces ahora lo que necesitamos es nuevamente tomar un triángulo rectángulo semejante al que ya tenemos dado, pero que su altura siempre sea 1. Entonces ahora necesito un triángulo semejante a este, que sea rectángulo y cuya altura sea exactamente igual a 1 para tener coseno del ángulo alfa sobre el seno del ángulo alfa. Eso sería el valor de la cotangente, pero si el seno del ángulo alfa vale 1, pues entonces esta me estaría dando precisamente la gráfica de la función cotangente. Entonces ahora necesito pintar un triángulo semejante a este que tenemos aquí, pero que pase por este punto. Entonces vamos a trazar. ¿Qué vamos a trazar? Ay, creo que ya se están encimando mucho los dibujos. Déjenme ocultar tanta cosa. Entonces, oculto tantito la tangente. Oculto tantito seno. Oculto un momento. Quiero ocultar un momento. Sí, también quiero ocultar un momento la gráfica del coseno. Quiero ocultarte. Ok. Entonces, si no se deja por allá, vamos a ocultarla por acá. ¿Sí? Entonces ya ocultamos tanta información que nos puede marear. Entonces ya dejamos estas partes invisibles. Ahora vamos a querer graficar
la función cotangente, secante y cosecante respectivamente. Entonces, a ver, entonces necesito un triángulo semejante a este, pero que tenga altura estrictamente igual a 1. Bueno, entonces vamos a poner fija. Entonces una perpendicular al eje de las ordenadas que pase por el punto 0, 1. Y entonces yo quiero un triángulo semejante a este y que ésta sea siempre su ordenada. Dices tú, mira, aquí se te está formando un triangulito. Lo voy a dibujar nada más un momento. Así en oscurito para que ustedes lo vean. Se está formando. No me deja pescar el punto. ¿Qué otro punto quiero? Déjenme ver dónde se corta esta línea con esta línea de aquí. Y déjenme mover tantito el letrero de B. Este punto de aquí. Entonces fíjense que aquí se está formando este triángulo. Como la línea que tomé horizontal, esta que estoy señalando aquí. Okay, ya fijé. Como esta línea, no te muevas. No le atiné al punto. Ok, déjenme salirme. Entonces déjenme marcar de nuevo este triángulo. Es que no lo había cerrado. Eso es lo que me estaba dando lata. Entonces tenemos este triángulo. Vamos a marcar este letrero, esta etiqueta. Este punto se llama M. Y este punto que habíamos marcado originalmente, A, B, C, D, S, dice que se llama M1. Bueno, B1, C1, entonces vamos a ponerle a este D'. D'. Ahí estamos ya marcando D'. Ok, entonces fíjense que este triángulo DMA, el ángulo que se está formando en esta parte de aquí, este ángulo que formamos exactamente aquí, como D'M y AD son rectas paralelas y AM es una transversal, este ángulo también coincide con alfa, ¿ok? Y este tiene altura exactamente 1, por lo que su anchura, que es de D'Am, corresponde al valor que toma la cotangente en el punto. Ándale. Y la pregunta es, ¿y ahora cómo paras esta información? Pues igual que como lo hiciste con el coseno, tomas una perpendicular al eje de las abscisas. Aquí está el eje de las abscisas. Tomamos esa perpendicular y te fijas en dónde corta a la línea recta y igual a x. Y dices, pues lo cortó aquí. Y entonces esta anchura y esta altura, ¿cómo se llama este punto? Vamos a ver cómo se llama este punto. O, y este punto en la base se llama S. No, se llama P. P. ¿Dónde quedó P? Y este punto P. Entonces la distancia de O a P y la de M a D' es exactamente la misma. Eso significa que este segmento OP, ¿de qué color lo marcamos?
Vamos a poner el segmento OP. Nos estaría dando segmento P. ¿De qué color lo puedo poner? Dorado, ¿se alcanza a ver? Casi no. Vamos a ponerlo así como cafecito marrón. OP, vamos a ponerlo en color marrón, junto con sus extremos. Ahí está en color marrón y vamos a ponerlo más gordito para que se distinga. Entonces, este valor OP y este D' M' coinciden y nos están dando el valor de la cotangente. Y entonces, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Pues trazar por O una perpendicular al eje de las ordenadas y ver dónde corta a la recta x igual a alfa. Entonces tomo esta de aquí, tomo la recta x igual a alfa. No estoy marcando intersección. Ok, selecciono intersección y veo dónde esta recta intersecta a la recta x igual a alfa. Y déjenme desaparecer por un instante este punto. Entonces, este punto que acabamos de marcar aquí, que también lo voy a poner en color, más grande y en color marrón, sería un punto que vive en la gráfica de la función cotangente. ¿Y qué punto sería? Pues sería el punto de coordenadas. Entonces obtenemos este punto en la gráfica de la función cotangente. Entonces, si yo muevo este punto según se mueva el ángulo alfa, pues debería estar obteniendo la gráfica de la función cotangente. Y entonces al hacer eso y pedirle a GeoGebra que me la dibuje, estamos obteniendo la gráfica de esta función cotangente, que es el coseno del ángulo alfa, sobre el seno del ángulo alfa. Como el seno del ángulo pi medios es 0, la función cotangente no está definida en 0 radianes. Pero cuando estamos en pi medios, el coseno del ángulo vale 0 y el seno del ángulo vale 1. Entonces aquí estamos marcando esta parte de aquí. Y cuando el seno y el coseno coinciden, que es pi cuartos, tenemos que el valor de nuestra función es exactamente igual a 1. Entonces aquí tenemos el valor 1. Entonces este de aquí corresponde al ángulo pi cuartos, cuando el seno y el coseno coinciden. Entonces esta sería la gráfica de nuestra función cotangente. Y en este caso, el eje de las ordenadas se convierte en una asíntota vertical de la gráfica de nuestra función. La gráfica nunca toca esta función, pero entre más se acerca nuestro ángulo alfa a ser 0, el valor que está tomando de la cotangente empieza a crecer y crece de manera arbitrariamente grande. Ay, aquí me falló un punto. Ok, este triángulo ya no le hagan caso.
Le debí de haber atinado a otro punto, no le atiné al punto que le debí de haber atinado. Y entonces estaríamos viendo la gráfica de nuestra función cotangente. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo cómo varía. Ah, creo que la desaparecí. Déjenme ver si la puedo hacer que vuelva a aparecer. Entonces ya logramos repetir el proceso y esta sería la gráfica de la función cotangente. Entonces noten que hay una similitud entre la gráfica de la función tangente, que creo que la habíamos marcado en color moradito, lugar geométrico 3. Vamos a hacerlo visible. Ah, no, magenta. Ok. Y la gráfica de la función cotangente, que ha quedado marcada en color marrón. Y las dos coinciden precisamente cuando estamos en pi cuartos, que es cuando el seno y el coincidente coinciden, que ambas toman el valor 1. Ahora, ¿qué queremos hacer? Pues queremos graficar la función secante y la función cosecante. Entonces, ¿quién es la función secante? Pues la función secante es el recíproco de la función coseno. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer este recíproco. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, quiero el recíproco de la función coseno. Entonces, por un momento, quiero desaparecer estos trazos para poder trabajar. Ahora, como el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la secante es el recíproco de la función coseno, es decir, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, si hacemos que el cateto adyacente tome el valor 1, o sea, si tomamos el segmento que va del punto A al punto D, pues el valor de la secante será ni más ni menos que la longitud de la hipotenusa del triángulo rectángulo ADR, ya que el triángulo rectángulo ADR con DR perpendicular al eje de las abscisas es semejante a nuestro triángulo original ABC. Entonces marquemos este segmento de R de algún color. ¿Qué color podemos marcar ahora y que sea bastante visible? Vámonos por un violeta. Ahí se ve como el azul. Entonces vámonos por un color como carmesí o rosita. No muy... un color fresita. Y vamos a ponerlo gordito para que se distinga. Este es el valor de nuestra función secante. Y ahora, ¿cómo le hacemos para representar este valor? Como una altura. Y asociada al ángulo que estamos tomando. Ok. Y además ahora quedó inclinado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por el punto B, tracen ustedes una recta tangente al arco de circunferencia con centro en el origen y radio 1. Entonces nos queda el triángulo rectángulo A, este punto de aquí, que es donde estamos tomando la tangente, que es nuestro B, y S. ¿Por qué? Porque recuerden que las tangentes a un círculo son perpendiculares al radio. Entonces tenemos el triángulo ABS, que tiene como ángulo recto en el vértice B y tiene el ángulo alfa. Entonces, dos triángulos rectángulos y tienen dos ángulos en común son semejantes. Qué bueno.
Entonces, este triángulo ABS y este triángulo ARS resultan también ser semejantes. Y fíjense que aquí BC es una altura de este triángulo. Bueno, lo que estamos obteniendo a continuación es que el triángulo ARD y el triángulo ABS son congruentes. ¿Sí? Como los dos son semejantes al ABC, pues ellos dos son semejantes, pero tienen un lado común. ¿Cuál es ese lado que tiene la misma longitud? El lado AD, que mide una unidad, coincide con el lado AB, que también mide unidad, porque son radios del mismo círculo. Y como son los lados homólogos de dos triángulos semejantes, es decir, los comprendidos por los ángulos iguales, el ángulo alfa y el ángulo recto, estos dos triángulos ADR y ABS resultan ser congruentes. Entonces el segmento AS representa precisamente el valor de la función cosecante, ¿sí? Entonces lo habíamos puesto creo que en este colorcito y vamos a engrosarlo. Pero de nuevo nos queda sobre el eje de las abscisas. Si yo lo quiero parar, pues simplemente tomamos ahora la perpendicular que pasa por el punto S al eje de las abscisas. Y vemos en dónde intersecta la recta y igual a x. Ya lo tenemos. Entonces, esta altura supongo que el de arriba es el punto T. Ya pusimos ahí su etiqueta. ST y AS son iguales, puesto que son los catetos del triángulo isósceles rectángulo. Y entonces simplemente para obtener el punto en la gráfica por el punto T, trazamos una perpendicular al eje de las ordenadas y nos fijamos en dónde interseca este a la recta x igual a alfa, que es esta de aquí. Entonces nos fijamos ahora en el punto de intersección de esta de aquí con x igual a alfa, que espero atinarle y que sea esta de aquí. Entonces, si yo muevo B, este punto de aquí es el punto que vive en la secante. Entonces vamos a poner el tamaño de este punto mucho más grande y el color, color rosita, fresita, medio colorado que escogimos para él. Entonces cuando movemos este punto, según movemos al punto B, a ver, atínale a B. Entonces déjenme ponerlo en un lugar donde le pueda atinar a B. Ahora no le atino al punto B. Ok, ya. Entonces si movemos, vámonos al lugar geométrico, este punto que obtuvimos aquí, según movemos el punto B, esta gráfica que acabamos de obtener aquí en rosita fresita, no la quiero para acá. Esta gráfica que acabamos de tener aquí en rosita fresita y que voy a poner gordita,
es la gráfica de nuestra función secante. Y este punto que estamos obteniendo en esta parte de aquí es el punto de coordenadas alfa secante de alfa. Entonces vamos a escribirlas. Entonces aquí quiero el punto de coordenadas. Entonces ponemos paréntesis, seleccionamos alfa, coma, secante de alfa. Y me regreso a ver si escribió lo que quería. ¿Sí? Y quiero que la etiqueta aparezca visible y que me aparezca no solamente el rótulo, quiero que me aparezca junto con el valor que estamos tomando. Entonces, alfa secante de alfa. Para que cuando yo mueva mi punto B, que es este de aquí, lo voy a hacer mucho más grande al punto B porque es el que estoy moviendo, obtenga precisamente los valores deseados. Pues aquí está. Y finalmente, pasamos a una función trigonométrica de terminar de ver por qué toman estas gráficas. Noten que esta función también es una función creciente y es convexa. ¿Ok? Arriba, si toman 2 puntos arriba de la gráfica de esta función, el segmento que los une sigue quedando arriba de la gráfica de la función. Es una función convexa. Y entonces solamente nos falta una función trigonométrica, la recíproca de la función seno, que es la función cosecante. Entonces acuérdense que la función cosecante de un ángulo alfa es la hipotenusa sobre el valor del cateto opuesto. Y esto es la recíproca del seno, y acuérdense que la función seno de alfa era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces la cosecante es su función recíproca. Entonces, si aprendimos la lección, pues ahora lo que necesitamos es que el cateto opuesto siempre mida una unidad de longitud y necesitamos tener un triángulo semejante al triángulo ABC con cateto opuesto igual a 1 y lo que estemos midiendo para nuestra función cosecante debe corresponder a la hipotenusa del triángulo que tomamos. Veamos cómo hacer esto. Bueno, como ya habíamos visto antes, el triángulo DB'A y el triángulo ABC son triángulos semejantes, con la ventaja de que el cateto opuesto, que es AD' del ángulo alfa, porque el ángulo de B'A es igual a alfa, ya que D'B y AB son rectas paralelas y AB de vaquita es una transversal. Entonces, este ángulo fue alfa. Entonces, el valor de esta hipotenusa, que es el segmento A la letra V, o V labio dental, es precisamente el valor de la función cosecante. Entonces vamos a marcar este segmento de aquí en color, lo pongo en color naranja. No marqué el segmento, marqué el punto. Bueno, entonces el segmento, vamos a marcar el segmento que va del punto A al punto V. Y es el que yo quiero en color naranja. Bueno, se ve medio cafecito por el
triángulo que quedó abajo. Y entonces déjenme desaparecer momentáneamente a este triángulo. Entonces ya nos quedó que a la letra V es el valor de la hipotenusa. Entonces noten ustedes que si yo trazo de nuevo la línea tangente al círculo unitario al arco del círculo unitario por el punto B, esta corta al eje de las ordenadas en un punto tal, entonces esta recta corta al eje de las ordenadas en un punto, supongo que se llamará W, en efecto W, de manera que la distancia de A a W es precisamente la distancia de A a V. Entonces ahora, si por este punto W, entonces déjenme borrar esta línea, este círculo auxiliar, nada más fue para checar que eran lo mismo, entonces nos fijamos en A, W. Entonces, por el punto W, no quiero que se me confunda con otra de las líneas que están ahí pintadas, trazamos una perpendicular al eje de las ordenadas y nos fijamos en dónde corta esta a la recta X igual a alfa. Entonces, teníamos la recta X igual a alfa, que ya se me perdió. Entonces, déjenme volverla a pintar. X igual a alfa es esta de aquí. Entonces, la recta perpendicular por W a la recta X igual a alfa, si me fijo en dónde se cortan estas dos, esta con esta, nos está dando el punto. Esta no la quiero por el momento. Nos estaría dando el punto que vive en la gráfica de la función cosecante. Entonces este punto sería el punto de coordenadas alfa, coma, cosecante de alfa. Y si le atiné a todas las teclas, me falló una. Ok, ahí está, alfa, cosecante de alfa. Y quiero que me muestre también el valor. Y entonces, si movemos este punto conforme se mueva nuestro ángulo, estamos obteniendo la gráfica de nuestra función cosecante para valores del ángulo entre 0 y 2pi. Y este no le estaba asignando color, no quedó en negrita. Vamos a asignarle un verde fosforescente. Entonces ahí ya quedó nuestra función cosecante. ¿Ok? Entonces aquí está este verde fosforescente. Ay no, el letrero se lo debí de haber dejado en oscuro. Pero el segmento que va de A a W, que es esta altura, nos está marcando la función cosecante. Y esto estamos haciéndolo para valores del ángulo entre 0 y 2pi. Noten que cuando el ángulo tiende a 0, pues el cateto opuesto vale 0, esto no está definido. Nuevamente el eje de las ordenadas se convierte en una asíntota vertical. Y conforme el ángulo tiende a pi medios, la hipotenusa
tiende a 1. Y entonces nuestra función es una función que entre 0 y pi medios es decreciente, pero es cóncava hacia arriba. Entonces vamos a ocultar por un momento estos trazos auxiliares, porque quiero ahora mostrarles cómo se ven nuestras 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante juntas, una vez que hemos hecho todas, absolutamente todas las construcciones. ¿De acuerdo? Entonces, veamos nuestros 6 lugares geométricos. Entonces, aquí me voy a vista algebraica. Hacemos visible el lugar geométrico 1, que era nuestra función seno, el lugar geométrico 2, que era nuestra función coseno, el lugar geométrico 3, que era nuestra función tangente, el lugar geométrico 4, que era nuestra función cotangente, el lugar geométrico 5, lugar geométrico 5, acá está, y el lugar geométrico 6. Entonces ya con esto hacemos visibles todas las gráficas de nuestras funciones. Entonces, color, esta la habíamos puesto en rojo si mi memoria no me falla. Esta que era la función seno, esta otra la habíamos puesto en azul, que era nuestra función coseno. Luego teníamos nuestra función tangente, no me acuerdo en qué color la habíamos puesto, creo que en este, como rosita mexicano. Luego nuestra función cotangente, creo que esa la habíamos puesto en color marrón. Y finalmente obtuvimos nuestras funciones secante y cosecante. Aquí está la función 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya están nuestras 6 funciones trigonométricas. Entonces, ya quedaron todas para valores del ángulo entre 0 y pi medios. Entonces, no se preocupen, acá están analizadas por pedacitos quienes son las gráficas de seno, coseno, cotangente, secante y cosecante, junto con el análisis de cómo obtuvimos sus asíntotas. Y entonces nos preguntamos, oye, y así como diste una forma de obtener el ángulo medio, que a lo mejor no es la que vemos siempre como fórmula, pero fue usando lo que ya sabíamos. Lo que ya sabíamos de el ángulo central y el ángulo en el círculo, podremos deducir algunas otras relaciones trigonométricas. Por ejemplo, para suma de ángulos o para duplicar el ángulo, en términos de los valores que ya conocemos. La respuesta es sí, pero eso será en nuestra próxima sesión. Hasta luego.